Hola, muy buenos a todos. Yo soy King987 y vamos a reaccionar con mi amigo Cañetas a este iceberg. ¿Algo que decir, Cañetas? 981 11 Vete a la verga. 176. ¡Ah! Hablando sobre el deporte más popular en Bueno, Latinoamérica vamos a ver qué y en tan. especial en México. Y me refiero, claro, al fútbol. Este deporte que llena los estadios con miles de aficionados, compartiendo un gusto en particular. Ver Yo le dos voy a equipos poner 6. jugar y ver quién es el mejor a través de torneos o simplemente encuentros amistosos. Esta pasión se ve por todos lados. Con tan solo salir a la calle, Me podemos ver vale verga. un deporte Quiero que lo desde importante. alrededor La de verdad, unas semanas Quiero lo importante, no pues quiero se que dio me una lo batalla pase. campal que sin duda quiero alguna ver que se dio muy partan su mala imagen al madre. país Güey, el y a Atlas. este deporte, pero también Espérame. evidenció las corruptelas que existen en torno al fútbol. El mismo balompié mexicano se ha visto involucrado con la brujería. Tal es el caso de la maldición de la gallina Qué del pendejo. estadio BBVA, y que estos ejemplos ya Ok, mencionados sean tan solo una prueba de lo que el fútbol significa para el país. su Así puta que madre. sin más dilación, pasemos con el iceberg del fútbol mexicano. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Ok, sigue. Querétaro versus Atlas. A lo largo de este video hemos sido testigos de cómo el fútbol tiene una gran influencia en la vida de los mexicanos, desde realizar apuestas hasta verse inmiscuidos en asuntos No turbios sé nada de entre fútbol, sus así que jugadores. alguien que me ayude. Pero hasta el momento no hemos hablado del rol que toman los aficionados Arriba al fútbol, las que a voz de la aguilitas. población mexicana son los que muchas veces le dan la mala imagen a este deporte. Todos, alguna vez a lo largo de nuestras vidas, hemos tenido cerca a un compañero, amigo, familiar aficionado al fútbol, que entre pláticas con otros aficionados discuten acerca de qué equipo es mejor, destacando el empeño de sus jugadores, director técnico y reputación de la selección. Estas pláticas muchas veces quedan como un simple debate, pero lo cierto es que en algunas ocasiones todo se sale de control y de brindar puntos de vista acerca de un partido, empiezan las discusiones, insultos e inclusive los golpes. Eso sin mencionar la influencia del alcohol, que puede desinhibir el raciocinio y crear una situación lamentable. Ya pasen Tal la es el chingada caso de los hechos iceberg. del pasado 5 de marzo Mande. Que ya pasen, no, no, iceberg. Sí, es lo que del quieres. año presente 2020. Aburrido. Conforme transcurría el tiempo, los ánimos estaban elevando en el fútbol como en los espectadores, especialmente en los hinchas queretanos, Ah, ya ya que en sé el cuál es este. Es cuando se empezaron a matar. Ah, pinches. Uy, se mataban en una cancha de Es que fútbol. sí, sí. Uy, se mataban en una cancha de fútbol. Ah, vamos a buscar otro. Este es aburrido. Uy, a ver. Bueno, ¿por qué iceberg de...? Qué pendejo, ¿no? Uy, chijo eso. Bueno, ¿de qué? De por qué Movimiento Ciudadano es la peor opción para México. Es de la verga. No sé, seguramente sí hay. No, no hay. Ah, mira qué pendejo. Güey, iceberg de moreno. Güey, bueno, es que no hay tanto tampoco. Creo que habría más Sí hay. de PRI. Ah, Ah, bueno. mira. ¿De que del PRI, no? Güey, es que ellos sí tienen casos bien turbios. Güey, España. es como que este sea más entretenido, ¿no? Sí. Vamos a ver este mejor. Güey, es que. Qué aburrido el fútbol cuando se trata de hablar. De hecho, sí. Ay, esa música me gusta más, no como la anterior que está toda culera. Uy, el político que jugaba con las chicas. Creo que se llamaba sobre las como teorías Jorge conspirativas de Álvarez Mañez o México, algo así. en donde la mayoría convergen en la política nacional, a personajes que gobernaron el país y otras situaciones raras. Hoy en prioridad saben que se conocen los presidentes en México. Va a aparecer aquí Claudia De Sheinbaum El México. y Manuel fraude López Obrador. del 88. A ver. Esto pasó justo para la carrera presidencial de 1988.
Era el 6 de julio del 88 y los principales partidos que se disputaban la presidencia era el PAN, con Manuel Cloutier, Carlos Salinas de Gortari, por el partido que llevaba en ese momento casi 60 años en el poder, el PRI, y finalmente, por el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. Güey, ese lo Sin mataron, duda, creo. el favorito de la contienda y el que más tenía el apoyo popular Ese lo mataron. era este último. Estaba claro que el partido con más poder, el PRI, esta vez quizá no se llevaría la presidencia, ya que Carlos Salinas no estaba siendo apoyado por muchos sectores y en varios mítines era abucheado por las personas. Aquel 6 de julio las urnas se llenaron y comenzaron a contar los votos. Las primeras estadísticas apuntaban a Cuauhtémoc Cárdenas como el candidato a la cabeza. El PRI, al ser la fuerza política que era en aquel tiempo, supuestamente puso manos a la obra y en plena madrugada del día de las elecciones, Ay, el Ayuda, sistema ayuda. computacional que llevaba el conteo de votos Ay, no, ya se cayó me- intempestivamente. Esto sucedió en plena madrugada del 7 de julio. Es que no quería ser famoso. Entre rumores se empezaba a cuestionar la legitimidad del proceso electoral. En todas las elecciones Es mucha fama presidenciales para él. se da un resultado que proclamaba virtualmente a un ganador. Ah, Esto pasa, si bien lo recuerdas, el mismo día de la votación. Pero en el 88 no pasó de esta manera, sino que se dio el resultado oficial una semana después. Aún así, desde ese mismo día de las elecciones, el PRI se proclamaba como ganador. Todo lo que rodeó a la contienda política fue en serio oscuro. Como activistas a favor de Cárdenas, que fueron ultimados por gente desconocida, ¿Listo? coordinadores y allegados del mismo Cuauhtémoc sufriendo el mismo destino. Irregularidades como que había actas de personas fallecidas que supuestamente habían acudido a votar. Un claro ejemplo de que alguien estaba alterando el procedimiento. Una vez que el sistema volvió a estabilizarse, las estadísticas ponían al frente a Carlos Salinas de Gortari. Un gay. El PRI presumía nuevamente que se quedaba con la presidencia. Un Y gay. estábamos entonces frente a uno de los Ok. sexenios más oscuros que ha visto México. Se vendieron paraestatales a entidades privadas. Sí tiene la cara, güey. Hubo millones de Por personas. eso tiene bigote. Güey, no Que es sí por tiene la... cara de gay, ¿no? Sí. Güey, es verdad, en ese sexenio se empezaron a vender todo. No mames. Güey, no mames. Personas Güey, que Como se le empezaron a chupar al gringuito. güey, literalmente aquí el verdadero, lo que dijo Xochitl, pregúntenle a los muertos. Y sí le preguntaron a los muertos porque habían actas de muertos. Creo que le está bien vivieron en la retrasada. pobreza Güey, debido a diferentes decisiones de la presidencia. Vimos nacer un personaje muy interesante de los bajos mundos del crimen ese de y también pasó algo inaudito, como el fallecimiento de Colosio y de Ah, sí, Francisco sí, Ruiz Macié, cuñado de Salinas de Gortari, el alzamiento del EZLN en Chiapas, el Tratado de Libre Comercio y la famosa crisis del 94. México cambió para siempre cuando Salinas llegó al poder. Algo que vale la pena decir es que en 1993, justo antes de que Carlos Salinas dejara la presidencia, se mandó a quemar todos los documentos y paquetes que contenían las dudosas elecciones de 1988 y que se mantenían ocultos en el sótano de la Cámara de Diputados. Y desde ese momento cualquier evidencia sólida se perdió para siempre. Este es un hecho muy oscuro que converge al expresidente Carlos Salinas de Gortari, un personaje más que interesante y que Candidato muchos han del nombrado PRI, como PAN el y hombre que güey, quiso ser así son todos. Así Hasta la son Xochitl. todos. Güey, sí. rey. Así son todos. Y todos sabemos que si ganan a Xochitl es por algo. No van a ganar fuera. Ahora pasemos con otro presidente de la República. Es más probable hasta que gane Minus. No ella. Imagina cualquier No, navegador que un hayas anuncio utilizado de antes, mierda. pero que sea mejor en todos los aspectos posibles. ¿Eh? Y que aparte Vamos a- Por el El pelo baile se de los parece a 41. Chi. Ahora sí, nos el baile remontaremos del- a principios del siglo XX Creo que de... con uno de los presidentes más conocidos de toda la historia mexicana. Mira esto, padre. Y me refiero a Porfirio Díaz. En 1901 hubo un acontecimiento muy curioso que sin duda Según dejaba mi mal parado mamá, al el mejor presidente presidente y a que su ha tenido familia. México.
Güey, según Este la tema maestra, seguro ¿cómo ya se lo llama? conoces, Rocío. ya que recientemente Netflix hizo una película sobre el baile de los 41. Eran Esto transexuales. pasó ¿Y eso en qué? pleno ¿Qué perro? porfiriato Güey, el eran, ¿cómo se 17 llama? de Eran noviembre travestis. de 1901. No manches. El hecho aconteció en ¿Y la en el calle 40 y La qué? Paz de la 41. colonia tabacalera. ¿Cómo no se lo Vecinos vergueaban? reportaban mucho No como ruido ahorita. Cualquiera proveniente de puede ir una así. casa aledaña, por lo que las Espérame. autoridades acudieron a dicha vivienda para calmar la aparente fiesta. En la redada policial fueron detenidos 42 hombres, 21 vestidos de mujer y 21 de hombre. Pero en este momento te debes estar preguntando algo. Ah, El evento se llama el baile de los 41. sí, ya. ¿Por qué no de los 42? Y es que la gran mayoría de los asistentes eran hijos de personajes importantes de la élite del Güey, eran porfiriato, homosexuales. y entre ellos estaba ni más ni menos que el yerno de Porfirio Díaz, Sí, eran gays. Ignacio de la Torre y Mier. Porfirio, al enterarse de esto rápidamente, hizo lo posible para Adelantados que a el su nombre de época. Ignacio no apareciera en los diarios, pero sobre ¿viste? todo que no fuera arrestado como la mayoría. Esta nota en su época ¿Viste? resonó bastante. Mira, el baile de los 41 maricones eran gays. Ah, Güey, se llama. chingas mariquitas. Güey, así estaban las noticias. El baile de los 41 maricones. De los En 31 la sociedad Manueles. El baile de los 41 manueles. mexicana, porque el hecho de que tuvieras diferentes preferencias, ¿Viste? como ya lo estás imaginando, en esos tiempos Era era ilegal. muy mal visto. Inclusive hoy en día, 120 años después, en muchos lados de México, se sigue Güey, viendo el como un yerno de Porfirio sacrilegio. Díaz era gay. Pero bueno, en aquella época, inclusive los periódicos describían a los 41 de la siguiente manera. ¿Cómo no se los balaceaban? Concuerdo. A mí, A mis ver, abuelos ¿qué me decía? enseñaron ¿Qué buenos decía? valores. Sus caras muy repintadas con albaye y cancul, con cal, o con cenizas, o con no sé qué dice. Ya buenos. Pues vaya usted a adivinar, ya llevaban buenos corsés, con pechos bien abultados y caderín, ¿qué? O sea, que ya. Y O sea, muslos, muslos postizos, o sea, de los que te pones. caderas y muslos postizos. Según Pues documentos, está estas claro el fiestas caso que se miraba, no sé qué. eran algo más comunes, pero siempre se manejaban en la clandestinidad por la condena pública hacia la diversidad en aquellos años. Las típicas fiestas de disfraces de aquellos años Ah, presuntamente se usaban para ocultar que realmente eran solo mujeres, o bien, como en este caso, solo hombres. Ahora hablemos que el yerno de Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, ya tenía ciertos señalamientos de tener esas preferencias, ya que en una ocasión la hija de Díaz escribió que encontró a su marido, o sea a Ignacio, junto con un campesino. Ese campesino era ni más ni menos que Emiliano Zapata, no o mames. al menos No mames. Chingas a tu madre si... No, mames. Uy, qué verga. eso es lo que se cuenta. El caudillo del sur también tiene muchos secretos que abarqué en un video pasado. Oye, Emiliano Zapata era gay. Su puta madre. Chingas a tu madre. No manches. No. Güey. Te estaré No te dejando una meteré. tarjeta que te llevará a ese video México por no si tiene gustas héroes, verlo. tiene gays. Güey. Esta ha sido una de las tantas cosas que se pueden Porfirio decir Díaz, el único heterosexual. respecto al presidente Porfirio Díaz. Ahora pasemos con un gobernante de mediados del siglo XX, el cual ha sido conocido Por eso lo odian por tanto. cosas bastante Gay. desafortunadas. Güey, su El yer- hijo de Gustavo Díaz Ordaz. güey, ¿Qué su tanto cara se ha ese, güey. dicho Qué caray, sobre Gustavo puto. Díaz Qué Ordaz? pedo. El responsable directo del evento del 2 de Ay, octubre güey, de se parece a ti. 1968 Vete a la verga. en la Plaza de las Güey, Tres Alex Marín. Culturas. Un supuesto agente de la CIA y alguien que tenía un modelo político bastante estricto, en especial con la juventud. Algo que comenzaba a hacer Díaz era prohibir ciertos estilos de música, en especial la música rock, y esto lo hemos visto en el iceberg de la música parte 3. El gobierno sí. se encargó de prohibir el rock, no solo escucharlo. Sí, ¿Cómo le gustan los icebergs a este cabrón? porque la verdad, el Peso Pluma debería estar muerto. Muy bien. ¿Y ese güey quién es? Nadie ¿Quién? lo conoce.
Uy, tiene la camisa de Steven Universe este, güey. Peneplum. ¿Qué pedo? Uf, referencia. Referencia. Pues también es gay Sino entonces. distribuirlo, producirlo y Güey, realizar sí lloró. eventos de este género. No solo eran Díaz Ordaz y Luis Echeverría, Güey, sino tirando que eran factos. muchos altos mandos los que detestaban esta música. Los Hay factos. una ironía en todo esto. Existe el rumor que en 1969, 9 meses después del suceso de Tlatelolco, cuando los Doors vinieron a México a tocar, se presentaron en el Fórum que está entre Insurgentes Sur y San Antonio, en la Colonia del Valle. Estuvieron 4 días en México, en donde sorprendentemente también tuvieron varias tocadas privadas, entre ellas, una con el hijo del presidente, Díaz Ordaz. Me refiero a su hijo, Alfredo Díaz Ordaz. Él los contrató para una tocada privada, y como tal vez te lo estás imaginando, los Doors fueron invitados a Los Pinos, la casa para el presidente y su familia. El ambiente, dicen, era increíble. Gente disfrutando del espectáculo, impartido por Morrison y compañía. Había sustancias y alcohol, y el hijo de Ordaz, junto con muchos amigos, disfrutaban del espectáculo, seguramente fumando de todo. Fue entonces que en plena presentación, el mandatario bajó presuntamente harto del escándalo y dijo: ¿qué es todo este relajo? Vámonos, todos a la chingada. No se sabe muy bien La cómo chingada. prosiguió la tocada, si es que continuó, ni cuál fue la reacción de los Doors ante el histérico presidente. Pero presuntamente hay quienes dicen que Jim Morrison llegó a sentarse en la silla presidencial de la oficina de Los Pinos. Este es un hecho histórico, no solo de la música, sino con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque a pesar de su represión ante los jóvenes y su prohibición al rock, su hijo era uno más de esos que él aborrecía, esos que gustaban de la música extranjera y que seguramente Es básicamente Ah, como y si tu fumaban hijo como fuera los gay. muchachos de su Tú, época. luego por ser presidente, pues anulas a los gays. Oye, o sea, privilegios, ¿va? De ser hijo del presidente. Porque como era yerno el de Porfirio Díaz, tuvo privilegios. Ah. Una ironía completa. Y dime, ¿tú conocías este caso? Cuéntame en la caja de comentarios qué Güey, qué piensas fumados estaban de la los visita de The presidentes. Doors a la casa presidencial en Los Pinos. Sabemos que estás por hacer clic en ese botón, Me vale. pero necesitamos tu ayuda. Tenemos un botón No me mejor, te importa lo que prometo. los mates. No sabía que en México había tanques así. Sí, Qué bueno. según yo habían 0. El espiritismo de Francisco y Madero. Qué verga. Madero fue uno de los presidentes más Ah. efímeros, pero conocidos en la historia mexicana. Su periodo como mandatario de la República fue de 1911 a 1913 y terminó de manera trágica junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Pero el mandatario tenía un lado oculto que en la época sonaba como algo de verdad raro, pero aún así había adeptos que ¿Es gay? seguían esta doctrina, y me refiero Era, al güey, espiritismo. Madero había estado un tiempo en París y ahí, junto con otras personas entendidas, se le fue revelada, supuestamente, una habilidad, y era la de ser medium, escribiente, que era aquella persona que entraba en una especie de trance en una sesión espiritista, Ah, ya. y su cuerpo era ocupado por algún espíritu, el cual se Qué verga. comunicaba con otros en la mesa, Güey, lo que o se bien fumaban antes. dejaba un mensaje escrito en donde transmitía Güey, yo algo quiero la que se que fuman. quisieran saber. Se habla que Madero en muchas ocasiones logró Con lo mismo que contactar con el encienden las espíritu velitas, güey. de Benito Con eso Juárez, en donde le decía que tenía que escribir un libro. Ese libro, según el mito, se trataba de la sucesión presidencial 1910, lanzado en diciembre de 1908. Después del libro, Madero crearía el Partido Nacional Antirreeleccionista, y este partido Ah, ok, sería ya. una de las principales razones para iniciar la Revolución Mexicana, y posterior a esta, él se convertiría en presidente de la República. Todo por supuestos consejos del espíritu de Benito Juárez. Pero la doctrina del espiritismo no solo se limitaba a Juárez, sino que tenía muchos allegados que tenían México Güey,
que gustaban de esa práctica. Madero incluso creó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, fundada y presidida por él mismo para propagar la doctrina del espiritismo entre la sociedad mexicana. Él juraba que aquellos invisibles, como Chingados lo citaba drogados. Madero, lo habían convertido de un joven holgazán e inútil para la sociedad a un hombre de bien que se preocupaba por la Güey. patria. Güey, La- se me hace que antes de entrar a esos lugares se fumaba 20 kilos de mota y decía: Benito Juárez. Formación de Madero como ¿Qué es de espiritista eso, güey? Por eso duró hasta 4 años aproximadamente, en donde contactó con muchas personas, incluido su pequeño hermano, que había perdido la vida de joven. Güey, ¿qué onda? Todas estas prácticas no solo suenan raras en tiempos actuales, sino también en la época se le criticaba mucho al presidente sobre esto. Diarios capitalinos tachaban a Madero como un loco que se comunicaba con personas fallecidas. Pero según gente cercana al presidente, cuando comunicaba con aquellas entidades, siempre le Estoy yo. aconsejaban buscar el bienestar para los demás y el bien común antes de conseguir riqueza y poder. Es curioso ver cómo uno de los personajes más importantes de la historia mexicana seguía estas doctrinas, y supuestamente un fragmento de la historia mexicana se decidió por consejos de espíritus. Algo de verdad sorprendente. Muchos otros afirman que esto del espiritismo, muy como la Ouija, se trata solamente del subconsciente, hablando a través del tablero, o bien, como en este caso, a través de un trance. Pero las cartas están sobre la mesa y tú decides qué creer. Sea de la forma que sea, es bastante peculiar lo que aconteció en aquellos años con Francisco y Madero. Ya veo. Ahora déjame tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios y prosigamos con el siguiente presidente. Yo creo que sí se fumaban una bien grande. Y nada más ¿Sabías querían que ocultarlo con una pendejada. este pequeño aparato tiene más poder computacional Ellas. que toda la NASA en los años 60? El requisito presidencial. Ah, está Si horrible. conoces un poco del pasado político está de padre. México, Está padre. sabrás de antemano que el PRI fue el partido absoluto en casi todo el siglo XX. No había partido que le compitiera, aunque eso cambió en la última década del siglo, O sea, todos eran ya que en del los PRI. 90s Todos eran del- comenzaba a perder popularidad en el pueblo. Pero vale la pena decir que en muchos años se tenía la certeza que quien estuviera como candidato proveniente del PRI estaría en Los Pinos, por lo que se crearon presuntamente muchas tradiciones dentro del partido, incluso cultos y fiestas donde se hacía de todo. Pero hay un mito O sea, que habla que cada futuro era- presidente del PRI, una vez que ganara las elecciones, tendría que estar íntimamente con el presidente en turno. No se sabe desde qué fecha data esta entre comillas tradición, pero se habla que hasta que el PRI perdió la presidencia en el 2000, todos los presidentes anterior a esta fecha cumplieron con el código del partido. Tan solo imagínate a los presidentes Güey, no mames. hacer esa tradición y andar como si nada sus sexenios posteriormente. Considero yo que no hay que descartar la posibilidad de esta práctica, no solo porque hemos visto casos así con anterioridad, como el baile de los 41 y también el tema de Miguel de la Madrid, que supuestamente llevaba hombres a pasar la noche en Los Pinos, sino que la forma en cómo estaban corrompidos los políticos podría ser que fuera verdad. No estoy diciendo que si tuvieran relaciones sentimentales entre ellos, siendo hombres, sea malo, sino la Güey, se me hace que eran gays los del PRI, con razón. Ay, no. Son y siguen. Por eso Xochitl no va a ganar, porque no es gay. Bueno, sí, con la Claudia, pero bueno, me vale. Ay, besitos, besitos, besitos. forma en cómo cumplían ese requisito A Churchill. presidencial. Xochitl, güey, Este es un puesto que no abarca un solo presidente, sino bastantes, y en la mayoría son del Partido Revolucionario Institucional. Si existía esa práctica o no, solo unos cuantos saben la verdad. El pasado de AMLO. Andrés Manuel López Obrador es todo un personaje, Y empezó no con la solo en la bot- política con la bot. mexicana, sino dentro de la sociedad mexicana en general. Hoy en día,
uno de los hombres más odiados y amados en todo el territorio nacional. Logró la presidencia en el 2018, Odiado por miles, luego de 3 amado por intentos y un millones, no sé qué desafuero. dice. Pero ¿qué hay detrás de este personaje? Lo que estoy a punto de decir se ha dicho que es completamente real y está documentado, pero por otro lado, algunos argumentan que fueron simplemente intentos de difamar al político. Aún así la duda está en el aire. Una de las más famosas y la cual le valió gran cantidad de memes es su presunta inclinación por los cuadrúpedos. No puedo decirlo tan explícitamente, pero tú sabes perfectamente. Güey. Manuel y AMLO. No más. No. Manuel, ¿no sabe que te gustan los ancianitos? Oh, sí. XD, ¿A qué me refiero? lo cambia todo. Sí, lo cambia todo. Lo cambia todo. Bueno, Las acusaciones sobre esto Imagínate a último. uy, un viejito. Güey, por eso es Andrés Manuel, güey. Por eso es Andrés Manuel. No, güey, lo cambia todo. Manuel, te gustan los penes Lo de caballo. cambia todo. Güey, o sea, Andrés Manuel. Manuel. o sea, ¿quién se la mete a quién? ¿Andrés Manuel o Manuel? No sé. Yo digo que El más gordo va abajo. sí, según me habían dicho. Es gordibuena, Manuel. Manuel es gordibuena. No sigamos. Se remontan a un diario tabasqueño llamado Rumbo Nuevo. Este periódico viene con la fecha del 25 de agosto del 2013 y es la que ves en la imagen. En la nota Qué verga. periodística podemos leer la crónica de un joven AMLO que, cual rebelde muchacho de la época setentera, Su cara. gustaba de fumar hierba Güey, su cara y está traer así. el pelo largo. El periódico supuestamente se basa en rumores del pueblo Por de eso AMLO, nunca dejes que a Andrés recuerdan Manuel López haber Obrador conocido en que un el establo joven de Andrés caballos. Manuel gustaba de Güey, meterse con Manuel de yeguas. chiquito. Güey, Manuel se va a volver presidente. Güey, lo cambia todo. O sea, no cogía a Lo Manuel. cambia. O sea, Manuel coge con caballos y lo será presidente. No, buenísimo. 2010. Y demás animales del poblado. Además de que la misma nota dice que esto se basa en otra del diario Tabasco al Día del 21 de mayo de 1996, donde se cita lo siguiente: los amores de cierto personaje de la política que se ostenta como guía moral del Partido de la Revolución Democrática y una soyenca yegua. Y citaban una declaración de un tal tío Lucio, supuesto pariente de Obrador, que afirmaba que el joven AMLO, en sus años mozos, cometía ese tipo de actos O sea, así con nació una Manuel. yegua Con razón, con razón. Ya. llamada Canica. Obviamente nunca se ha confirmado esta nota al 100%, más que por esas menciones de los diarios tabasqueños. Pero si analizamos un poco la situación, si alguien quisiera manchar la imagen del presidente, hubiera hecho toda una campaña de desprestigio con la nota, ya que esto solo fue abarcado por portales de internet y uno que otro youtuber, algo que nos deja pensando bastante. Oye, sí. O sea. Oye, yo creo que sí lo ha hecho. Creo que sí lo ha hecho. El otro rumor que gira en torno a AMLO es que de niño él terminó con su madre. hermano, teniendo él supuestamente toda la intención del mundo, ya que en la cena lo encontraron a él con un revólver. A mediados de los años 60, en los locales Pues no aledaños manches, el al árbol mercado Pino Suárez, familiar de Manuel está bien raro entonces. en Villahermosa, Tabasco, se escuchó de pronto un estruendo. Uno que parecía provenir de un pequeño negocio familiar. Novedades Andrés. Ahí, en la entrada del sitio, se encontraba en el piso José Ramón López Obrador, inmóvil debido a un disparo. Dentro de la tienda se encontraba el pequeño Andrés Manuel, que solo contaba con 14 años de edad. Esto conmocionó a la comunidad, y de este evento sale una nota periodística que es del diario que vemos en pantalla. Nuevamente el mismo periódico, Rumbo Nuevo. La imagen que existe está bastante deteriorada y data de hace más de 50 años, y su veracidad
es muy dudable, pero igual puede ser real. El evento sí que pasó, es decir, el hermano de AMLO sí falleció, pero se habla que él mismo se lo provocó al encontrar el arma guardada en el negocio y al no saber cómo usarla, se provocó el percance. Según información, esto pasó el 9 de junio de 1969 e incluso se habla que Andrés Manuel López Obrador habló en el Ministerio Público argumentando lo pasado, diciendo que su hermano agarró la pistola y que le dijo que no jugara con ella porque podría lastimarse, pero al maniobrarla, la activó. Aunque otros locatarios presuntamente escucharon a los hermanos López Obrador discutir en la tienda y después escuchó el estruendo. Diego Fernández de Ceballos, un acérrimo rival de AMLO, tuvo un debate con él y a mitad de Diego citó lo de su hermano, que se hablaba en diarios tabasqueños. El debate, que yo recuerdo haberlo visto en YouTube, ya no está disponible y esto me trae a la mente algo que leí mientras investigaba esto. Y es que se habla que mucha información, muchas notas, se han perdido o han sido borradas de sitios. Algo bastante extraño, pareciendo como que alguien quiso eliminar ciertas cosas, aunque por otro lado, lo que se le acusa a López Obrador puede que haya sido simples rumores y suposiciones, ya que adversarios a este político creo que le sobran. También se habla que AMLO se abrió mucho en la política y se convirtió en un referente gracias a que se metió con varios políticos de manera más personal. Pero acerca de eso, no existe mucho en la red. Te dejo a tu criterio qué pensar sobre lo ya expuesto. Estaré leyéndote en los comentarios. Córtale. Si eres de México, Mande. Córtale. Ya. ¿Ya? Ajá. Oye, tienes que ver. ahorita vengo. Ok, ok. Si lo quieres subir, hay que ponerle de título El árbol genealógico de Manuel.